Bienvenidos al módulo 6 de este programa que hemos preparado. En esta oportunidad quiero hablar un poquito sobre energía y cambio climático. ¿Por qué energía y cambio climático? Porque ambos están relacionados en cierta medida, porque el cambio climático no solo afecta a todo el mundo, pero particularmente afecta al sector energético y también al sector de los hidrocarburos. Y entonces es bueno que tengamos un espacio para poder discutir este tema, aprovechando la oportunidad de que los tenemos acá como oyentes. Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es lo que se ha ido produciendo en la Tierra a través de millones de años, ¿no? La Tierra no siempre tuvo este clima, ¿no? Y fue cambiando permanentemente de clima, pero ahora, ¿no? Este cambio se está acelerando. ¿Con qué? Con el famoso efecto invernadero. Ese efecto invernadero fue lo que hizo que la Tierra fuese habitable. Es decir, cuando la temperatura media llegó a los 14 grados centígrados, eso permitió que se desarrollase la vida como hoy la conocemos en la Tierra. Estas emisiones de gases de efecto invernadero, que fueron los que crearon este invernadero que retuvo parte del calor que irradia la Tierra, ¿no? Es en parte absorbido por los océanos, en parte absorbido por los bosques, ¿no? Y otra parte por la Tierra. El resto va a la atmósfera. A partir del crecimiento demográfico que fue experimentando la Tierra, ¿no? Esta acumulación de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera fue creciendo. Acá vemos en el ejemplo, ¿no? El impacto humano que fue teniendo a través de los años, como se puede apreciar, hasta el año 2016, en donde cada vez la concentración del dióxido de carbono equivalente fue creciendo en la atmósfera. Y esto fue haciendo que ese famoso efecto invernadero fuese cada vez mayor. Ese cambio en la concentración de dióxido o de gases de efecto invernadero que se mide en dióxido de carbono equivalente, provocó que desde la época preindustrial hasta ahora la temperatura media, esa que mencionamos antes, haya aumentado 1,5 grados. Y lo que se pretende, para evitar que haya enormes cambios que afecten al planeta en su totalidad, es que no se supere ese aumento de la temperatura. Algunos dicen que no se supere ese 1,5 grados de aumento de la temperatura de la época preindustrial, otros hablan de 2 grados centígrados, pero dentro de ese rango nos estamos moviendo. ¿De dónde y por qué se fue produciendo este aumento de la concentración de gases en la atmósfera, de gases de efecto invernadero? Bueno, en parte fue cambio en el uso de la Tierra. Es decir, yo diría que un 25% a un 30% fue debido a la agricultura, a la ganadería, a la deforestación que eso produjo y al cambio en la utilización de esa tierra. Otro 20%, 25% fue debido a la quema del carbón. Recordemos que la revolución industrial comenzó con carbón, ¿no? Otro tanto, un poco menos que el carbón, pero casi similar, por el petróleo. Y después vienen el gas, la industria del cemento, otras industrias, etc. Pero si vemos, no todo es debido, ¿no?, a emisiones que se producen por generar energía, como es el carbón, o por transporte, como es el petróleo, sino que también se debe a la eliminación de los bosques, que como vimos en la primera diapositiva, era algo fundamental para absorber las emisiones que se iban produciendo en la Tierra. Vamos a ver quiénes son los responsables de esto, porque ya vimos por qué se producen, ¿no? Vimos los responsables desde el punto de vista de los hidrocarburos o la deforestación, pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de los países. Si miramos las emisiones históricas de los 12 principales emisores, son los 12 países más grandes del mundo, ¿no? Vamos viendo cómo estas fueron creciendo a lo largo de los años. Acá arrancamos en 1970, ¿no? Terminamos la última medición en 2019 y vamos viendo cómo la cantidad en la parte de arriba, la cantidad de emisiones de estos 12 países llega al 71% del total. Es decir, solo 12 países son responsables por más de 2/3 de las emisiones globales en el mundo. Y si vemos también cómo viene la quema de carbón, ¿no?, que es el diagrama de abajo, digo, el gráfico en colorado, ¿no?, vamos viendo que hoy esos 12 países queman cerca del 85% del carbón que se quema en el mundo. Entonces hay una relación importante entre ambas cosas.
Y acá en este cuadro presentamos un poquito, ¿no?, lo que venía hablando. ¿Cómo son las emisiones actuales? Vimos lo pasado. Las actuales, esos 12 países siguen produciendo el 71% de las emisiones globales. Si miramos a Argentina, no figura en el tablero porque estamos en el menos del 1%. Y así muchos de los más de 150, no se sabe bien cuántos países hay, pero de los aproximadamente 150 países están dentro del rango de Argentina. Es decir, aquí hay una enorme responsabilidad, ¿no?, de estos países que se han desarrollado y se han desarrollado a costa de emitir, ¿no?, y de generar este problema que tenemos hoy de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y dentro de estos 12 países, que son los mayores emisores, como hemos visto, se encuentran los principales fabricantes de paneles fotovoltaicos y también de generadores eólicos. Esto, por un lado, es conveniente para ellos, pues la mayoría de estos países, con excepción de Estados Unidos, por ejemplo, o Rusia, son importadores de gas y petróleo. Por lo tanto, les conviene a ellos instalar lo más posible de estas energías renovables para disminuir la cantidad de gas y petróleo que tienen que importar. Y por otro lado, hacen su negocio al exportar estos elementos hacia otros países. Ahora bien, la realidad es que la fabricación de estos elementos se hace en países que queman carbón, es decir, que no están contribuyendo en lo que deberían contribuir a la reducción de emisiones. Estos transformadores de energía solar y energía eólica a energía eléctrica deberían ser fabricados en regiones o en países con bajas emisiones, como es el caso de Argentina, con su matriz basada en gas natural, o del Mercosur, con el eje Argentina, como ya dijimos, con su matriz basada en gas natural de bajas emisiones, o Brasil con su matriz basada en hidroelectricidad y gas natural, que también tiene bajas emisiones. Este plan que existe, que vino con los acuerdos de Kioto y siguió con una serie de reuniones más del COP hasta llegar a París, la última, ¿no?, el famoso Acuerdo de París. Esto es lo que se llama transición energética. Los acuerdos son para ir a una transición hacia energías que emitan menos dióxido de carbono que las que actualmente estamos utilizando. Ahora bien, en algún momento se habló de transición energética, pero últimamente, y a partir del G20 que se hizo acá en Argentina, se comenzó a hablar sobre transiciones energéticas. ¿Y por qué transiciones? Porque, bueno, cada país tiene sus propias estructuras energéticas, sus recursos económicos, sus propias estructuras sociales, ¿no? Los países enfrentan diferentes desafíos, no iguales unos que otros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a fortalecer la economía y la sociedad para que sea resistente a estos cambios climáticos? Mientras contribuimos a la vez a reducir estas emisiones. Entonces, se está procurando, como dije, mitigar este cambio climático, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también las estructuras de cada país. Ahora bien, ¿cómo se hace para mitigar este cambio climático? Bueno, tiene que haber una fuerte inversión global en el uso responsable y eficiente de la energía, con el objetivo de que la demanda de energía no siga el crecimiento demográfico. Esto es fundamental y esto es algo que debería ocurrir en casi todos los países. Otro de los temas que se está hablando mucho es que se incorporen vehículos eléctricos. El otro tema importante, como lo mencioné, que se incorporen fuentes renovables de generación eléctrica, ¿no? Y que se tienda a la eliminación del uso del carbón. Y vamos a ir viendo un poco una a una cuáles son los problemas que trae aparejado cada una de estas medidas. La primera es que haya una fuerte inversión global en el uso responsable y eficiente de la energía. Bien, un ejemplo, esta eficiencia se busca en edificios, en artefactos del hogar, no solo eficiencia en la industria, sino eficiencia también en nuestras propias viviendas, ¿no? Por supuesto también en la industria, en calderas, maquinarias, procesos, en el transporte, en los motores, combustibles que se utilizan, motores más eficientes, ¿no? Es decir, en una educación para el consumo responsable de la energía. Entonces, veamos qué significa incorporar vehículos eléctricos. Hoy tenemos aproximadamente en 2018, había 1.2 billones de autos, de los cuales solo 5 millones eran eléctricos. Se está esperando que para 2040
crezca el parque automotriz a 1.8 billones, de los cuales 300 millones serán eléctricos. Si miramos un poco la evolución, esta es lenta comparada con la cantidad de vehículos de combustión interna que hay. Sin embargo, hoy los vehículos eléctricos en el 2018 demandaron unos 57 terawatt hora de energía. Pero en el 2040 van a demandar cerca de 3.393 terawatts. Es decir, que va a ser cerca de un 8 al 9% de la generación total. Entonces imaginan la escala que significa eso. Imagínense ahora yendo a 1.8 billones de autos eléctricos. Es decir, es una demanda de energía eléctrica que va a requerir una enorme cantidad de infraestructura. Habrá que incrementar las estaciones de carga, las redes de distribución, las estaciones transformadoras, etc. Fuentes renovables de energía es el otro punto que se está haciendo hincapié, que se incorporen esas fuentes renovables de generación eléctrica para desplazar, ¿no?, fuentes que emiten dióxido de carbono. Bueno, en esto tenemos que decir, porque se llaman fuentes renovables, o van a escuchar que se habla de energía limpia. El sol y el viento son los renovables. Los molinos de viento y los paneles solares, debido a su alta dependencia de la minería, no lo son. También se las llama energías limpias, dado que no emiten dióxido de carbono en la generación de energía. Sin embargo, no son limpias desde el punto de vista de que requieren un considerable incremento de la actividad minera para su funcionamiento. Según el último reporte de la International Energy Agency, ¿no?, sobre la necesidad de minerales en la transición publicada a principios del 2021, la demanda total de minerales para el sistema de energías limpias para el 2040 se incrementará sustancialmente. Y esto ya lo vamos a ver en uno de los últimos slides. Cuando digo sustancialmente, estamos hablando de que se va a duplicar o cuadruplicar dependiendo de los escenarios de que se traten. Si miramos la energía eólica en sí, uno de los problemas que tiene es la intermitencia. Acá tenemos un diagrama en donde se muestra la generación eólica en España, Alemania, Dinamarca e Irlanda. Si vemos, fuimos desde el sur de Europa al norte de Europa. Sin embargo, vemos que los vientos en realidad han permanecido constantes en los diferentes países. Vemos todos los altibajos que tuvo la eólica, a pesar que se estaba incorporando España, que estaba en el sur, Alemania o Irlanda, que estaba en el oeste. Esta intermitencia, ¿no?, hace que estas fuentes renovables de energía requieran de una enorme potencia de respaldo. Si miramos la solar ocurre lo mismo. Esta es la producción de energía fotovoltaica en Alemania. Vamos a ver cómo, esto es a lo largo del año, el otro era en la semana, vamos a ver cómo la energía solar está disponible mucho más en verano, que es la parte media de esa curva, muy poco en los inviernos y cuando nos acercamos al otoño o a la primavera, ¿no? Pero aún dentro del verano tenemos una serie de altibajos en la energía solar. Esto se produce por días nublados o por esas nubes tipo algodón que van tapando o van bajando, ¿no?, la disponibilidad o la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Es decir, son intermitentes y, como dije, requieren una importante potencia térmica de respaldo. Otro problema que tienen que ser desplegados donde tienen las mejores condiciones. Y esas mejores condiciones no siempre ocurren donde están los centros de consumo. Por lo que hay muchas veces que construir líneas dedicadas para traer la energía hacia donde se está consumiendo. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en nuestro país, por ahí Europa, que tiene el consumo distribuido en muchas ciudades, pues está densamente poblado, no tiene ese problema, pero en países como Argentina, que tiene una enorme extensión, eso es uno de los problemas que hay que tener en cuenta. Lo otro es que la inversión por megavatio instalado es muy caro. Es muy elevada. Al ser muy elevada y al ser intermitentes, hay que amortizar esa inversión, ¿no?, en mucho menos tiempo, o sea, con menos generación, porque en general están despachadas entre un 35 o un 45% de las veces, lo que hace que el costo por megawatt hora total sea elevado. Y es difícil anticipar cuándo van a estar disponibles, porque no se pueden, en cierta medida,
decir cuándo vamos a tener los vientos adecuados o cuándo vamos a tener las condiciones de radiación adecuadas para que ellas funcionen. Y lo último, ocupa una enorme cantidad de terreno. Tanto la solar como la eólica ocupan terrenos, y en muchos casos esos terrenos pueden ser útiles para la agricultura o para habitarlos, y si de poner esos paneles solares o esos generadores eólicos, eso no sería posible. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el generador eólico, al principio eran menores, tenían 1.2 megawatts de potencia cada generador, pero tenían la altura de la Estatua de la Libertad. Cuando crecieron a 3 megawatts, ¿no?, tenían la altura de la Rueda de la Fortuna de Londres, ¿no? Y cuando van a llegar a 13, 15 megawatts, como se están pronosticando, bueno, van a tener la altura de la Torre Eiffel. Quiere decir que son enormes. Son voluminosos, ocupan mucho espacio, y también, como ocupan mucho espacio y son tan grandes, requieren de enorme cantidad de materiales para su construcción, que es un poco por eso que se va a requerir mucho de la minería. Vamos a hablar un poquito de ese aumento de la actividad minera. Según la International Energy Agency, tiene dos escenarios que ha estado trabajando. Uno es el STEPS, que es las políticas como se han estado llevando hasta ahora, ¿no? Ahí dice que se incrementará el doble la actividad minera global y que se incrementará 4 veces en el escenario de desarrollo sustentable. Este escenario de desarrollo sustentable es el que permitiría mantener la temperatura por debajo, aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Los vehículos eléctricos y el almacenaje por batería representan cerca del 50% de ese aumento de la minería. El estudio en general incluye energías limpias, como se llaman, que ya aclaramos que le llaman limpias porque no emiten dióxido de carbono, nada más, ¿no? Ha considerado todo: emisiones de baja emisión de CO2, solar fotovoltaica, eólica, renovables, nuclear, etc. Todo aquello que no emite está incluido dentro de ese estudio del aumento de la minería. Y acá en este gráfico lo vemos, no lo vamos a leer mucho, pero vemos los diferentes materiales que se van a utilizar tanto para la eólica como para la solar, ¿no?, como el aluminio, el cobalto, el grafito, el vanadio, las tierras raras, etc. Y cómo cada uno va a ir aumentando en la medida en que vayamos a un escenario o al otro. Por ejemplo, en el caso del cobalto vemos que va a tener un aumento del 585%, es decir, más de 4 veces. En promedio todo eso, en el escenario de desarrollo sustentable, eso implica un aumento, implica cuadruplicar la actividad minera en el mundo. Y esto es un problema porque sabemos bien que hay una gran oposición de la gente a la actividad minera en sí. El gas natural. Muy poco se habla del gas natural en el mundo al hablar de las transiciones energéticas. Sin embargo, queremos dar un ejemplo importantísimo de esto. En Estados Unidos, a partir del desarrollo, Estados Unidos es el primer importador de gas natural en el mundo. A partir del desarrollo del shale gas en el Permian y en otras cuencas de Estados Unidos, comenzó Estados Unidos a producir cada vez más gas y pasó a ser el primer productor de gas en el mundo. Eso hizo que los precios locales del gas bajasen y por primera vez en la historia, como vemos en la curva celeste, las turbinas de gas comenzaron a reemplazar las turbinas a carbón. Esto produjo, por supuesto, una baja enorme en el consumo del carbón, y esto llevó a que las emisiones de dióxido de carbono, que es la curva roja, a pesar que la demanda de energía va creciendo, que son las barras verdes, ¿no?, bajarse. Y gracias a este gas natural y no a las renovables, fue que el presidente Obama, pudo ir a París a firmar los acuerdos de reducción de emisiones, cosa que Estados Unidos no había hecho hasta ese momento nunca, porque no era capaz de reducir esas emisiones. Veamos qué pasa con el gas natural en Argentina. Yo sé que ya han tenido, Rubén Calegari les ha hablado un poco sobre Vaca Muerta. Yo les quiero enfatizar un poco cuál es el efecto de Vaca Muerta, porque es importante que pensemos cuál es la política que debería seguir nuestro país, ¿no?, en el tema de transiciones energéticas y en el tema de los desarrollos de nuestros propios recursos. Este es un ejemplo del desarrollo de Fortín de Piedra. Fortín de Piedra, ¿no?, en 18 meses pasó a producir casi lo mismo que produce la cuenca austral marina. Eso es un récord absoluto. Produce mucho más que Loma de la Lata, Sierra Barrosa, ¿no?, y pasó a ser uno de los principales
yacimientos del país. Fortín de Piedra es un yacimiento de gas no convencional. En 18 meses se invirtió 2.100 millones de dólares, se emplearon a 4.500 personas. El proyecto requirió del concurso de 800 empresas, el 50% de ellas eran pymes distribuidas en 14 provincias de Argentina, ¿no? Y con solo 80 pozos que se perforaron, a pesar de estas enormes cifras, pareciera que se hubiese perforado mucho más, con esos solo 80 pozos se consiguió eso y se pasó a producir 14 millones de metros cúbicos por día. Hoy produce Vaca Muerta 147.000 barriles por día de petróleo y unos 32 millones de metros cúbicos por día de gas. Pero por el potencial que tiene y por la cantidad de recursos que tiene, hoy tranquilamente Vaca Muerta podría estar produciendo 500.000 barriles y cerca de 100 a 150 millones de metros cúbicos por día. Si hubiese ocurrido eso, ¿no? Se estarían perforando entre 800 y 1.000 pozos por año, que es 5 veces más que la actividad actual que tenemos en Vaca Muerta. Si hubiésemos empezado desde que se perforó el primer pozo y hubiésemos tenido las condiciones adecuadas en Argentina para un desarrollo masivo de Vaca Muerta, como ocurrió en Estados Unidos, hoy hubiésemos acumulado 600 millones de barriles de petróleo producido, que significan unos 35.000 millones de dólares de valor, ¿no? Y se hubiesen producido cerca de unos 3 trillones de pies cúbicos de gas, por un valor de unos 10.000 millones de dólares. En ese periodo se hubiesen hecho inversiones entre 50 y 60.000 millones de dólares, ¿no? Se hubiesen cobrado regalías por 8.000 millones de dólares y otro tanto por impuestos nacionales, ¿no? Hoy estaremos exportando petróleo y derivados por unos 12.500 millones de dólares al año, que representa el 20% de nuestras exportaciones actuales, contra 4.300 millones que es lo que se exporta actualmente. Y por supuesto habríamos incrementado proyectos petroquímicos y probablemente tendríamos alguna planta de GNL que requeriría unos 6.000 millones de dólares de inversión, pero que generaría entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de exportaciones. Bueno, entonces, como conclusiones de esta pequeña introducción, porque este tema es un tema que da para muchísimo, ¿no? Y les recomiendo a ustedes que lo estudien y lo vean y lo lean de publicaciones serias, ¿no? Porque hay diferentes opiniones, no quiero ser yo el dueño de la verdad acá, ¿no? Pero me gusta que creo que lo tenemos que ver como argentinos desde la óptica de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, como conclusiones, creo que el gas va a ser fundamental en el mundo para mejorar el acceso a la energía, que es uno de los temas importantes, forma parte de uno de los ODS que se establecieron en las Naciones Unidas, ¿no? Y también, como vimos, el gas va a contribuir muchísimo a la baja de emisiones, reemplazando el carbón. En este contexto, desplegar renovables para desplazar gas natural no tiene ningún sentido, que es lo que está pasando en Argentina. Y mucho menos en países que tienen problemas económicos y financieros, como el nuestro. Hoy Argentina cuenta con importantísimos recursos de gas natural y petróleo que pueden ser desarrollados económicamente. Incluso estamos iniciando la exploración offshore, no profunda, que también puede llegar a incorporar mucho más recursos económicos para Argentina. Hoy los no convencionales, al offshore le falta todavía un tiempo para madurar, pero los no convencionales hoy es el único proyecto que tiene Argentina en mano, capaz de generar un desarrollo económico de una magnitud tal que le permita mejorar la economía del país y que incluso puede llegar a ser tan importante como lo es la agricultura y la ganadería para Argentina. Para eso es necesario recrear las condiciones de mercado que permitan realizar estas inversiones de una manera sustentable, abandonando la tentación de subsidiar, regular o intervenir en la generación de los precios relativos a los energéticos. Es decir, en otras palabras, hay que fortalecer nuestra economía y a la sociedad para que sea resistente a cambios climáticos, mientras contribuimos en lo posible con gas natural y con eficiencia a la reducción de las emisiones. Muchas gracias.